comprado este analizador de red que mide tensión, corriente, voltiamperios, vatios y coseno de phi. Estas tres medidas lo hace mediante la pulsación, nos va alternando. La conexión es bastante simple, hay que meterle los 220 por esta regleta, por este lado, y aquí ya nos viene conectado de fábrica el toroide. Es muy importante esto no confundirlo, si metiéramos aquí los 220 quemaríamos el aparato. Lo avisa bastante el fabricante, pero bueno, ya de hecho lo trae conectado. Este aparato, si lo pusiéramos en una instalación trifásica, podríamos poner el cable de neutro por aquí y medir el consumo de las tres fases. Pero como esta medida la va a realizar tomando una referencia de fase para ver el coseno de phi, nos daría error en la potencia, porque cada fase va desfasada con respecto a la anterior o la siguiente 120 grados. Cada fase lleva 120 grados con respecto a la siguiente, una en adelanto y la otra en retraso. Entonces tomaría la fase de referencia la que le diéramos de alimentación y la medida nos daría errónea. De todas formas, voy a hacer unas pruebas con el medidor para ver la fiabilidad que tiene y luego haré una prueba en el cuadro eléctrico porque en mi casa tengo instalación trifásica. El medidor este es el modelo DL69-2048, es LED, el visor es LED, es para 100 amperios máximo, la máxima lectura que nos va a dar, y tiene un rango entre 200 voltios y 450 para la medida de tensión. En las características podemos ver que según el fabricante tiene una precisión del 1%, la tensión máxima es de 450 voltios, como habíamos visto en el envoltorio, tiene dos escalas de corriente, cuando está midiendo baja corriente llega a medir hasta 10 miliamperios, los decimales, la resolución de corriente mínima serían 10 miliamperios, y luego tiene 3 decimales para el factor de potencia. Da desde 1.000 hasta 0.000, por lo tanto tenemos bastante resolución en este aspecto. Luego vemos también que hace 2 medidas por segundo. La velocidad es bastante buena, la de refresco, y bueno, aparentemente está bastante bien, pero vamos a comprobarlo un poco con el polímetro, a ver si es verdad esta precisión que dice que tiene el fabricante. Aquí he conectado esta regleta, está puesto el medidor, el analizador de red, nos está dando ya la tensión, 236,6 voltios, los 220 están conectados a una bombilla que ahora mismo la tengo floja, es de 200 vatios, es de filamento para hacer la primera prueba. Esta bombilla ya se puede considerar de museo porque no las fabrican, de filamento de 200 vatios no se fabrican. He puesto el toroide en uno de los cables, en este caso está el color azul, daría igual porque es monofásico, en uno de los dos sería suficiente, y la tensión de 220 la tengo conectada a la entrada del medidor. Esta es la bobina para que nos mida la corriente. Vamos a medir para ver si la precisión de este aparato es buena. Tenemos aquí 236, realmente lo que tenemos son 236,2. Es bastante fiable este medidor. Vamos a ver qué nos marca este otro. Pues prácticamente nos marca lo mismo. Vemos que la potencia es cero, no hay consumo. He puesto el toroide incluso midiendo el propio consumo del aparato, no lo llega a detectar. Ya vemos que no lo llega a detectar. La resolución no es muy baja, porque si vemos aquí es 0,4 vatios lo que está consumiendo y sería 0,036 amperios, o sea 36 miliamperios, que podía llegar aquí a marcar ese 0,03, pero bueno, en este caso no lo está marcando. Vemos voltiamperios, tampoco nos marca nada porque no hay consumo, y el coseno de phi no llega a marcar porque al no haber consumo no llega a detectar nada y nos da los 3 ceros. Ahora vamos a medir el consumo. He puesto la pinza amperimétrica, está en la escala de 40 amperios, está midiendo ya 0,5, no hay corriente, tengo la regleta apagada, entonces damos al botón REL para que coja la referencia sobre 0 y encendemos la regleta. Vemos que aquí nos sigue sin marcar el consumo del propio medidor. Aquí nos está consumiendo 0,4 vatios, como habíamos visto antes, que son 0,036 amperios. Aquí vemos que el último dígito
se pone en 1, o sea 0,1, no llega a medir, casi no llega a medir. Está en el umbral que no mide, le pasa exactamente lo mismo que a este otro medidor. Ahora vamos a conectar la lámpara, la bombilla la tengo desconectada, pero voy a tapar esto para que no deslumbre. Ya lo tengo tapado, enciendo la bombilla. Aquí vemos, nos está marcando ya 200 vatios, 0,86 amperios. Este está marcando un poco de más, 0,926, y este marcando 0,8 aproximadamente. Es quizá más preciso este medidor que este otro. Vamos a ver los voltiamperios, son prácticamente los mismos. El coseno de phi 0,989, es casi 1, este da 0,99. Entonces mide bastante parecido. En el coseno de phi da bastante parecido. Vamos a hacer ahora una prueba con una bombilla con reactiva. Una de estas de bajo consumo. Ya he montado la bombilla, una de bajo consumo. Vemos aquí en el envoltorio, nos dice el fabricante que son 23 vatios, da 1398 lumen, que es el equivalente a una de filamento de 100 vatios. Es la luminosidad equivalente a una bombilla de filamento de 100 vatios. Esto está bastante bien porque el ahorro es bastante notable, pero si nos fijamos, en ningún sitio, por ninguna parte, nos dice la reactiva que nos va a crear esta bombilla. Actualmente la reactiva quizá para el hogar no es importante, las compañías eléctricas no la facturan, pero estamos sobrecargando la línea eléctrica, la estamos recalentando, aunque generemos una corriente inversa y el consumo real no lo hagamos, a la compañía sí le estamos efectuando un gasto de pico, un pico de consumo alto. Esto en el futuro quizá lo facture. Bueno, pues es importante porque las lámparas no hay legislación que diga cuál es el factor de potencia que tienen que tener, y ese problema pues a la larga, poniendo muchas lámparas, pues se va acrecentando poco a poco y al final llegaremos al punto que nos empezarán a hacer una facturación por la reactiva que consumamos. Bueno, pues vemos que esta lámpara, que es de 23 vatios, la conectamos, la quito un poco del plano y vemos que nos está consumiendo 19,3 vatios. Este medidor nos da 26. Vamos a ver la corriente. 0,2 amperios, este nos da 0,17. Nos está midiendo quizá un poco de más. Y aquí tenemos 0,6. Realmente con reactiva este medidor no funciona. Como esta lámpara genera mucha reactiva, un aparato de medir que utilizamos normalmente para medir señales sinusoidales no mide con precisión. Aquí vemos ya que el error es notable. Es mucho más fiable esta medida, se parece bastante más a este otro que tenemos aquí. Le vemos en voltiamperios y bueno, 38 voltiamperios. Quiere decir que el factor de potencia es bastante malo. El coseno de phi debe ser malo. Lo vamos a ver ahora mismo. Está alrededor de 0,5. No llega ni a 0,5. 0,482. Si multiplicáramos el 0,482 por los 38 voltiamperios, nos daría la potencia real que estamos consumiendo, que son alrededor de 18 vatios. Que como vemos es lo mismo que tenemos aquí, 17,3, 17,6. Es decir, estos dos medidores miden bastante bien con consumos de reactiva. Este es el cuadro general, es trifásico. Estas son las tres fases de entrada. Este es el neutro, el disyuntor general. De aquí va el diferencial y de aquí se reparte al resto de los disyuntores. Voy a utilizar estos dos magnetotérmicos. Este tiene una fase, este tiene otra. Voy a alimentar el equipo con esta fase. Está alimentado a través de un cable y al dar este disyuntor se conectará a la lámpara de 100 vatios. Al dar a este otro se conectará en otra fase esta otra lámpara de 200 vatios. El toroide lo he puesto en el cable de neutro, en el común, que es el cable de neutro, para ver el efecto que produce en la medida de trifásica. Tenemos que tener en cuenta que la medida de la fase de referencia con la que está alimentado el medidor es la fase primera, que corresponde con la lámpara de 100 vatios. Damos alimentación, se enciende la lámpara, nos da 99 vatios, casi 100, la corriente 0,42 amperios, voltiamperios es casi lo mismo, porque
tenemos el coseno de phi casi en 1, 0,986. En este caso estamos con la fase de referencia, la que tenemos alimentado, y la medida es correcta. Ahora vamos a alimentar la fase de la lámpara de 200 vatios, que está conectada a otra que no es la que tenemos alimentado el aparato de medida. Como vemos, nos está marcando 77 vatios. La medida es errónea. Vemos voltiamperios, nos da 200 voltiamperios, y el coseno de phi nos está dando 0,383. De esta forma podemos ver que no podemos utilizar la medida con el cable de neutro porque nos falsearía las medidas. Tenemos que hacerlo en medida en monofásica y utilizar la fase de referencia, la que estemos utilizando en la alimentación del propio medidor. Si tiramos a los dos, incluso veríamos que el coseno de phi todavía es peor. Vemos la potencia y las dos lámparas, que son 300 vatios, nos está marcando 23,6. Voltiamperios nos estaría dando 172. Si quitamos esta lámpara, incluso vemos que sube. Por lo tanto, este medidor no lo podemos utilizar en un cuadro trifásico, solo podemos hacerlo utilizando una fase y hacer las medidas en monofásico. Lo que podríamos hacer es poner un conmutador o poner 3 medidores para medir la fase de forma independiente.